Bien, como vuelvo a indicar, la química orgánica estudia los compuestos del carbono. O sea, pero no cualquier carbono, carbono orgánico, porque también hay carbono inorgánico. Antes se pensaba, ¿no?, que solamente las sustancias vivas tenían sustancias orgánicas, ¿no? De ahí viene la palabra, ¿no? De química orgánica, orgánica porque proviene de los seres orgánicos, seres vivos, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué ocurrió? Más o menos en el inicio del siglo XIX, en el año de 1828, Friedrich Wöhler, ¿no?, alemán, intentó preparar cianato de amonio, que era para poder hacer abono, ¿no?, etcétera, haciendo reaccionar sulfato de amonio con cromato de potasio, logrando obtener la urea. Y la urea era un compuesto orgánico que ya se conocía que tenían los seres vivos, ¿no? ¿Sí? Entonces, como era un compuesto típicamente orgánico, producto del metabolismo del animal, ¿sí?, incluyendo el ser humano, entonces nunca pudo explicarse eso, hasta que después se dio cuenta que se podía obtener una sustancia orgánica a partir de una inorgánica. Con eso cambió todo. Mira, el cianato de amonio es un compuesto inorgánico. Le puso tanto calor que llegó a casi 800 grados y pensó obtener, ¿no? Obtener otro tipo de sustancia, más que todo sulfato de amonio o cloruro de amonio, etcétera, o amoníaco, NH3, para poder preparar justamente abono. Pero se dio con la sorpresa de encontrar esta nueva sustancia llamado carbodiamida o también conocido como urea. Y la urea era orgánica. De ahí, de ese entonces, creo que la química en general se parte en dos, en química inorgánica y química orgánica. Y cambia también la perspectiva de pensar que solamente los seres vivos tenían sustancias orgánicas. Entonces empezó a investigarse mucho más, especialmente en seres vivos, ¿no? Y aparece la medicina en su campo más bello que existe, que es la biomédica, que gracias a ello, ¿no?, existe ahora ingeniería, ¿no? Sí, en este siglo XXI, ingeniería biomédica, ¿no? En este entonces se le puede decir que las sustancias orgánicas de seres vivos se dieron cuenta dentro de un cuerpo vivo no solamente había sustancias orgánicas, sino también inorgánicas, como el agua, por ejemplo. Antes no se sabía que el ser humano tenía agua, mira, alucina, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Se pensó que la parte líquida era plasma traído de las almas, del espíritu interno que tenía el ser vivo, ¿no? Por eso también se le conoce como sustancias vitales, ¿no? ¿Sí? Mientras que antes de, voy a retroceder un ratito, antes de Friedrich Wöhler, como vuelvo a repetir, se pensaba que solamente las sustancias orgánicas, ¿no?, o compuestos orgánicos eran originados por organismos vivos. Esa era la teoría vitalista, ¿no? Que su gran precursor de todo era el famoso, bueno, ustedes ya lo conocen, Jacobo Berzelius. Sí, el año pasado hablamos, ¿no?, de Jacobo Berzelius, que hizo la simbología de los elementos, ¿sí o no? Ahí está, ¿sí? Wöhler, años más tarde, Friedrich Wöhler, ¿no?, corrige eso, bueno, también lo encontré de forma casual, que no solamente los organismos vivos tenían compuestos orgánicos, ¿ok? Y cambia la historia porque, mira, si hablamos de los plásticos actualmente, los plásticos son sustancias orgánicas, pero no es un ser vivo, ¿no? El melamine, ¿no?, la pantalla de tu computadora, de tu laptop, del celular, etcétera, ¿no? ¿Sí? Todo lo que, entre comillas hablando, tiene un polímero es orgánico, ¿ok? Los elementos fundamentales de las sustancias orgánicas es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, más conocido como el chon, acuérdate el chon, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, donde principalmente el carbono es el elemento que da la sustancia orgánica, ¿no?, combinado con el hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Luego vienen los auxiliares, que es el oxígeno y el nitrógeno, que con eso da los compuestos orgánicos oxigenados y los compuestos orgánicos nitrogenados, que vamos a ver ya en su momento. Tenemos todo un cuarto bimestre de química orgánica, ¿sí? Pero a veces están presentes en menor proporción los elementos de el fósforo, azufre, cloro, bromo y otros elementos muy importantes que con estas Oye, sustancias orgánicas nos da ¿cómo se llama?, un reforzamiento, ¿no?, vital, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando tú tienes una mascotita, ¿no?, un perrito, por ejemplo,
Y apenas nace, tienen que desparasitarlo, ¿sí o no? Ya, y le inyectan o le dan en gotitas, ¿no? Cuando es bebito, gotitas, ¿no? De esa vacuna para poder quitar todos los parásitos, ¿no? Y justamente esa sustancia tiene, aparte de sustancia orgánica, tiene contenido de azufre, de cloro y otras sustancias más para que pueda expulsar a través de, bueno, de sus heces o vía urinaria, ¿no? Esos tipos de parásitos, ¿no? ¿Sí? Especialmente más por las heces, sale ahí los gusanitos, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, esa es la idea de cómo utilizarlo. Todos los antibióticos, jarabes, todo es orgánico, ¿no? Sí, pero hay sustancias inorgánicas como el fósforo, azufre, cloro, bromo, yodo, que refuerzan justamente el contenido que tiene de, bueno, médico para poder proteger más al cuerpo, ¿no? Esa sería la idea, es como fuera un reforzamiento, que dice, ¿no? De ahí años más tarde nació las vitaminas, ¿no? Esa sería la forma sintetizada. Las vitaminas son sintetizados, hechos en laboratorio, pero es orgánico. ¿Mm? Hay otros que de origen animal, ¿no? O vegetal se obtienen sustancias orgánicas y lo hacen reaccionar con otras sustancias y obtenemos una sustancia mucho mejor que el natural, ¿no? Yo a veces cuando subo bueno, cuando subía, ¿no? A la combi, al micro, ¿no? Etcétera, o al metropolitano, siempre subían ambulantes, ¿no? Sí, para vender su producto, ¿no? Producto natural, natural, nada de químico, oye, todo es químico. Que el químico sea natural o artificial es indistinto, ¿no? Pero hay sustancias que son sintetizadas, o sea, artificiales, que son mucho mejor que los naturales, ¿no? Si no, no existiría, pero no. Por ejemplo, si me dice, oye, estás enfermo, te tomas, qué sé yo, un paracetamol, una pastillita para que te reactive, te cure, ya, y ese es sintético, ¿no? ¿Sí? Sintetizado, o sea, es hecho en laboratorio, no, no es natural. ¿O tú crees que por planta un árbol sale que medicina? ¿Ah? Cápsulas, ¿no? No, 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 no sale eso, ¿no? Es ilógico. ¿Ya? Entonces, por eso les vuelvo a indicar que ustedes ya son más preparados, ¿no? Los compuestos orgánicos está en todo, no solamente en la parte médica, sino también en la parte diaria, ¿no? Pero ¿cómo reacciona mi mente? Quiero que fortalecer mi mente. Hay sustancias que puede consumir en forma natural o en forma sintetizada para reforzar el cerebro, ¿sí o no? Eso es un gran estudio, ¿no? ¿Sí? De ahí nació la neurología también, ¿no? ¿Sí? Los compuestos orgánicos son de mayor cantidad que los compuestos inorgánicos. Bueno, actualmente ya está sobrepasando en los últimos 5 años ya casi los 6 millones de compuestos, ¿no? ¿Sí? Estructuras serán 2 millones, pero la mezcla entre estructuras en cantidad de compuestos supera los 6 millones de compuestos, mientras que los inorgánicos solamente medio millón. Eso es debido a una propiedad que ya le voy a mencionar, ¿no? La capacidad que tiene el carbono de enlazarse consigo mismo, ¿ok? Hace que pueda tener un compuesto orgánico miles de átomos de carbono, o millones inclusive. A eso se le llama polímeros, ¿ok? Mientras yo tengo, por ejemplo, el ácido nítrico, HNO3, ya bacán, una formulita chiquita, ¿sí o no? O ácido sulfúrico, H2SO4, ¿no? O sulfato de calcio, ¿no? KSO4, lo que ustedes han aprendido en nomenclatura inorgánica, ¿sí o no? Pero en orgánica yo te doy, por ejemplo, 1000 átomos de carbono con otros elementos, ¿cómo se llama? Uy, te perdiste, ¿no? Estamos hablando de macromoléculas, ¿sí o no? Y esas macromoléculas, ¿no? Ya es más complejo de nombrarlo o colocar su nombre. Y tiene su propia nomenclatura, que es una nomenclatura orgánica, que va a depender mucho de la función química orgánica. Por eso vamos a estudiar funciones poco a poco. ¿Ok? ¿Sí? A ver, uno de los primeros logros de la síntesis orgánica fue la obtención de colorantes artificiales, eso fue lo primero, ¿no? Y comenzaron a aparecer los colores, ¿no? Que eran colores, se le puede decir primarios o secundarios, de ahí comenzó la mezcla de colores. Final del siglo XIX e inicio del siglo XX, ¿no? La moda comenzó a llegar, ¿cómo se llama? En su más alto pico, ¿no? ¿Te acuerdas de John Dalton que le dije? Fue elegante, ¿sí o no? Trajes especiales tenía John Dalton, ¿no? Todos querían ser como John Dalton, ¿no? ¿Sí? Pero te das cuenta que esa fineza, esa forma de ser que tenía él y los colores especiales que tenía, él quería ese color. De ahí, porque ese color, no, no, comenzaron a combinar ciertas sustancias, ¿no? Y comenzaron a obtener sustancias artificiales, pero llegaron a obtener también colores también muy brillante, muy hermoso, y comenzó a empezar una nueva industria que se llama la hilandería y también la tintorería, ¿no? ¿Sí?
Años más tarde ya empieza la química textil a apartarse de ese grupo y hacer su propia, se le puede decir, industria. ¿Ok? En cambio industrial resulta importante también la cantidad de productos sintéticos conocidos como los combustibles, ¿no? Las fibras sintéticas. Mira, al hablar de los combustibles, todo piensa que la gasolina, sí, pero para llegar a obtener la gasolina, hacía un proceso, ¿no? En el siglo XX recién hablamos de gasolina, ¿no? En el siglo XIX no había gasolina, con la justa era carbón, ¿no? Sí, petróleo, al final del siglo XIX, ¿no? Al inicio del siglo XX comenzó a estudiarse mejor el petróleo y obtenerse la gasolina, luego el querosene, aceite lubricante, etcétera, ¿no? ¿Sí? Resulta importante también la fibra sintética, gracias a ello tenemos una serie de fibras sintéticas sintetizadas también para poder obtener recipientes especiales, ¿no? ¿Sí? Detergentes, por ejemplo, no se conocía detergente en el siglo XX, pero eran los detergentes, ¿ves? Los plásticos, bueno, desde el siglo XIX y siglo XX, ahora siglo XXI, mucho mejor todavía. Ahora está con poliuretano, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Lavada, ¡pah! Rebota, ¿no? Plástico, ¿sí? Jabones, los jabones que actualmente nosotros conocemos aparecen en el siglo XX, ¿no? Los perfumes, sí, desde el siglo XIV o XV, ¿no? Sí, pero industrialmente, como ahorita con la calidad que tenemos, a partir del siglo XIX, ¿no? Y una serie de polímeros, resinas, el caucho, ¿no? Inicialmente el caucho era natural, ahora el caucho artificial que se utiliza en la llanta es 10.000 veces mejor que el caucho natural, pero parten de eso, ¿no? ¿Sí? A ver. Muy bien, doctores. Ahí está, ¿eh? Ahí está. A ver, ¿alguien me está hablando? Ajá, ahorita voy a explicar, doctores. No todo voy a decir, ¿no? ¿Sí? Bien. Uy, ¿qué pasó? Hay la resina, las pinturas, los barnices, explosivos también. Los explosivos también son sintetizados, ¿no? Carburantes, etcétera. En la medicina tenemos los antibióticos, los anestésicos, vacunas, pastillas, suero, vitaminas, etcétera, ¿no? Parte de la química orgánica sintetizada, ¿no? En la agricultura, los insecticidas, los pesticidas, una serie de hormonas vegetales también sintetizados orgánicamente, ¿no? En la alimentación, los azúcares, aceites, grasas, aminoácidos también, ¿no? ¿Sí? Esa sería la idea de qué es el estudio de la química orgánica. ¿Está bien ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? Pueden Hasta escribirme ahorita, o también pueden hablar, no hay problema. hasta ahorita nada, profe. ¿Está claro? Estoy haciendo una reseña histórica con PRIMI y también las aplicaciones de ciertos productos, ¿no? ¿Sí? A ver, el átomo de carbono, vamos a hablar de este átomo de carbono, pero orgánico está hablando, ¿no? El átomo de carbono es el único que en su posibilidad de formar enlaces químicos diferentes a cualquier otro elemento, ¿sí? Pero este carbono, obviamente está hablando de carbono orgánico, ¿ya? ¿Sí? Tiene semejantes muy limitadas, el silicio, el boro, germanio y otros vecinos en la tabla periódica. Acuérdense que carbono se encuentra en la tabla periódica en el grupo 14, o sea, grupo 4A, los famosos carbonoides, ¿no? Está carbono, silicio, germanio, ¿no? ¿Sí? ¿Está ahí? Después vienen dos metales que es el estaño y el plomo. ¿Ya? Al costadito está el boro, ¿no? El grupo 3A, el único, el boro. Bueno, tienen semejanzas estos elementos, pero muy limitadas. En cambio, el carbono en sí, sí es ilimitado prácticamente, ¿no? ¿Sí? Tenemos dos tipos de carbono orgánico, los cristalinos, ya, bueno, vamos en forma general primero los cristalinos y los amorfos. Los cristalinos son estructuras sólidos, son sólidos que son homogéneos o tienen figuras regulares, ¿no? ¿Sí? Entre ellos tenemos al diamante, ¿no? El diamante es una de las formas alotrópicas en la que se presenta el carbono, ¿no? Es la sustancia madura que se conoce, ¿no? Nota, es el más duro de todos los minerales. Sin embargo, existen algunos productos artificiales que lo raya. Tenemos el carburo de siliciuro de titanio, también el carborundo, ¿no? El carborundo también es y otro que ha salido que es el grafeno, ¿no? Que es más duro que el diamante. Ya, pues este ya es el siglo XXI, pues sí o no, ¿sí? Pero con respecto a los demás minerales, el más duro es el diamante, ¿ok? Grafito es otra forma alotrópica de carbono. ¿Qué significa alotropía? Alotropía es que los dos son el mismo elemento, los dos son carbonos. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? La estructura molecular. Esta tiene 5 átomos de carbono estructurados en un tetraedro regular,
Mientras que el grafito tiene 12 átomos de Hexagonal. carbono, ¿no? Pero está formado en Hexagonal. forma un prima, se le puede decir hexagonal, ¿ok? Esa va a ser la diferencia. Aparentemente, este como tiene 12 átomos de carbono y este tiene 5 átomos de carbono, parecería que este fuera más fuerte, ¿no? O más duro, ¿no? No, es lo contrario. No tiene nada que ver la cantidad de átomos de carbono. Lo que tiene que ver es la estructura molecular, o sea, la forma geométrica, ¿no? Que tiene cada uno de ellos. Este es más duro, ¿por qué? Porque su tetraedro regular es más compacto que el prima hexagonal que tiene el grafito. Esa sería la diferencia, ¿sí? Pero el grafito, ¿no? Tiene una estructura de cristalina definida, como le digo, es un prima hexaédrica, o sea, tiene un hexaedro como base, ¿sí? O hexágono, como quieren hablar, ¿sí? Y dos, es el mejor conductor eléctrico, ¿no? Mientras este es el mejor conductor energético, el diamante, el grafito es el mejor conductor eléctrico por las propiedades que tiene y la estructura también, ¿ok? ¿Sí? Bien. Entre los amorfos, que no tienen una estructura cristalina definida, ¿no? Es irregular, no tiene forma, ¿sí? Tenemos carbonos que son naturales y artificiales, ¿ya? Acá también hay artificiales, ¿eh? Que no lo han nombrado, como el fulereno, ahí también está el grafeno, ¿no? Los nanoespuma de carbono, esos son de origen orgánico natural, ¿ya? Sí, pero sintetizada, ¿no? En cambio, los amorfos, como no tienen una estructura cristalina definida, es amorfo, pero ¿no? Irregular. Hay carbonos que son naturales y carbonos artificiales, ¿no? Como la antracita, la hulla, el lignito, la turba. No, son 4 carbonos naturales. Apréndese, ¿eh? ¿Que es 100% de carbono? No. Tiene un porcentaje de carbono. Por ejemplo, la antracita es el que tiene mayor cantidad de carbono, ¿sí? Un promedio entre 78 a 84 o 85% de carbono, ¿no? La hulla un poco menos, el lignito menos, la turba menos. Pero son naturales, ¿sí? Es una mezcla, muy bien, es una mezcla que en un porcentaje dado es puro carbono, ¿no? ¿Sí? Y el resto es otra sustancia, ¿no? En carbonos artificiales hechos por el ser humano tenemos el negro de humo, el carbón animal, el carbón de palo, carbón vegetal, el coque, el carbón activado, etcétera, ¿sí? Son carbonos que artificiales, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades propias del átomo de carbono orgánico, ¿no? Como hace un momento hablamos, ahí existen 4 propiedades, ¿no? Voy a mencionar la covalencia. El átomo de carbono se combina con átomos de otros elementos, ¿no? O sea, el famoso carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El carbono se puede enlazar con hidrógeno, con oxígeno y nitrógeno, principalmente para formar una estructura orgánica, mediante la compartición de electrones. Compartición de electrones, enlace químico, que es el enlace covalente. Por eso se le llama covalencia. Es decir, formando enlaces covalentes, ¿no? Acá está el metano, ¿eh? Que es una sustancia orgánica, está combinándose o uniéndose o enlazándose con el hidrógeno, ¿sí o no? Y ahí está. Es un enlace covalente. Ahí está la estructura de Lewis y esta es la estructura de Van Hoff, ¿no? ¿Sí? Dando justamente el metano la forma que tiene y el ángulo también que se puede formar, ¿no? Que es 109 grados 28 minutos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, como podemos ver, ¿no? Les va a formar enlaces covalentes. Hubo una pregunta en el examen de emisión de única muy importante, decía que los compuestos orgánicos solamente presentan enlaces covalentes. Falso. No siempre. En química, decir siempre es una mala palabra. ¿Se acuerdan que le dije eso el año pasado también, no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay siempre excepciones. Hay compuestos orgánicos que tiene forma iónica. Claro, ¿no? Claro, el mayor porcentaje forman enlaces covalentes, tienen esta propiedad de la covalencia, ¿no? Pero no todos los compuestos orgánicos presentan enlaces covalentes, también iónicos. Si no habría eso, alucina, no habría jabones, o los oxalatos, o los detergentes, que tienen sustancias iónicas, ¿ok? Para que se pueda descomponer con quién, con el agua. ¿Sí? ¿Está claro? Chévere, ¿no? Está chévere, Pero profe. ya sabes que la primera propiedad de la covalencia. Sí, dime, hay una pregunta por ahí, escuché. No, profe, que sí está chévere. Está Ya. interesante. La tetravalencia. Esta es una de las propiedades más comunes del átomo de carbono orgánico, que significa que presenta 4 enlaces el átomo de carbono. O sea, se puede enlazar formando enlace simple, enlace doble o enlace triple, ¿no? Cosa que acá no hay enlace coordinado, o sea, enlace dativo no existe, pero sí hay simple, doble y triple. Casi todos los compuestos orgánicos
el carbono es tetravalente, ¿no? Forma un total de 4 enlaces covalentes. Aunque hay algunos compuestos que se comportan como divalentes, algunos, ¿no? ¿Sí? Y en casos muy extraños actúan como trivalentes, ¿ya? Esos son casos muy particulares. Pero en caso de los compuestos orgánicos, casi el 99,9% de compuestos tienen la forma tetravalente, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, este carbono, ¿cómo sé que es tetravalente? Cuenta, pero ¿no? ¿Cuántas rayitas de acá hay? 1, 2, 3, 4. Ah, ya, profe. Este carbono, 1, 2, 3, 4. También, ¿no? O sea, los dos carbonos son tetravalentes. Acá, mira acá. Este carbono tiene 1, 2, 3, 4. Ah, ya, profe. Este carbono tiene 1, 2, 3, 4. Ah, ya. Este carbono tiene 2, 3, 4. O sea, 4 enlaces que está justamente comportándose el carbono con otros elementos, ¿no? También puede ser carbono-carbono, pero entre ellos debe formar alrededor 4 enlaces. Esa es la propiedad de, ¿qué? De la tetravalencia, ¿ya? Cuando hagamos problemas, por ejemplo, hallar la fórmula, no se olvide de esta propiedad, porque tú vas a completar la estructura o la fórmula con hidrógenos cuando no se coloque, ¿ok? Ya vamos a ver, ya vamos a practicar. Ajá. Esta es una pregunta también de Uni, ¿no? Que agarró a bastante personas tienen que leer teoría, ¿no? ¿Sí? La autosaturación. La autosaturación es una propiedad por la cual el átomo de carbono se une consigo mismo, ¿no? ¿Sí? O sea, el enlace carbono-carbono, formando estructuras carbonadas o cadenas carbonadas. Y puede formarse acá cadenas, se le puede decir abiertas, ¿no? ¿Sí? Libres, acá también libres, ¿sí? Este se llama saturada porque forma enlaces simples. Este se llama insaturada porque presenta enlaces múltiples. Basta que una estructura tenga un enlace múltiple, o sea, doble o triple, ya es insaturada. Esa palabra, insaturada porque presenta doble o triple. Si hay puros enlaces simples, allá se llama saturada. ¿Ok? ¿Está ahí? Pero no solamente en forma abierta, también puede ser en forma cerrada. Y esto es la explicación de por qué existen mayor cantidad de compuestos orgánicos que inorgánicos. Ya que como se puede enlazar consigo mismo, puede formar estructuras que pueden tener inclusive cientos o miles, inclusive puede ser millones, todavía no existe, pero millones de átomos de carbono consigo mismo, formando cadenas así ramificadas o cadenas cerradas también, ¿eh? Hay cadenas cerradas carbono-carbono, ¿ok? Tipos de carbono. Cuando hablamos de tipo de carbono, existe carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Qué es el carbono primario, profe? Cuando el carbono está unido con otro carbono. O sea, ve, carbono, carbono, una vez es primario. Y el carbono secundario cuando está unido a dos átomos de carbono. Por ejemplo, esto de acá es. Este carbono está unido uno, dos veces. Este sería carbono secundario. En cambio, este sería carbono primario, porque se enlazó una vez con otro carbono. Es también carbono primario, que se enlazó una vez con este carbono, ¿no? Pero el carbono que está en el centro sería secundario. ¿Por qué? Porque se enlazó uno, dos veces con otros carbonos. ¿Está ahí? ¿Sí? Es el enlace carbono-carbono. ¿Está ahí? ¿Está claro? Terciario, cuando el carbono está unido a tres átomos de carbono. Por ejemplo, este acá que está al centro, ¿eh? Uno, dos, tres veces con otro carbono, ¿sí o no? A este carbono se llama terciario. En cambio, los que están en los extremos, ¿no? Son carbonos primarios, que se lanzó una vez con otro carbono, ¿no? Y carbono cuaternario, cuando está unido, ¿no? A cuatro átomos de carbono. Por ejemplo, está el carbono que está en el centro, ¿eh? Se lanzó uno, dos, tres, cuatro. Cuatro veces, profe, este carbono será cuaternario. En cambio, los que están en el extremo son carbonos primarios, ¿sí o no? Que se lanzó una vez con un átomo de carbono. ¿Ok? Tiene que saber contar, ¿eh? Solamente hasta 4. 1, 2, 3, 4 es suficiente. Si se lanza una vez con otro carbono, primario. Si se enlaza dos veces con otro carbono, secundario. Si se enlaza tres veces con otro carbono, terciario. Pero si se enlaza cuatro veces con otro carbono, será cuaternario. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Chévere? Ajá. Sí, Tipo profe. de fórmulas. Ya, esto acá vino en el examen también. Ya, esta es la fórmula que está uniendo los átomos totales de carbono, hidrógeno, cualquier elemento, pero la suma total, ahí se llama fórmula global o molecular. Es lo mismo. Fórmula molecular o global. ¿Ya? En cambio, cuando indica el elemento enlazado con todos los átomos, o sea, átomo por átomo, ahí se llama fórmula desarrollada. Cuando se juntan los carbonos con los hidrógenos, así ¿ve? Se juntan, ¿sí? CH3, CH2, se llama fórmula semi-desarrollada. ¿Ok? Cuando se junta todo y no se coloca enlaces, se llama fórmula condensada.
Ahí está. ¿Sí? Y hay otra que no coloco acá, que es la fórmula topológica, que es con rayitas nada más, ¿no? Eso vamos a practicarlo, ¿no? Cuando lleguemos a estructuras, ¿ya? O sea que en total son 5, ¿ah? El global, el desarrollada, semi-desarrollada, el condensada, ¿no? O agrupada también le llaman. Y el otro, la topológica o abreviada, que vamos a verlo ya en la practiquita que tengamos cuando hagamos hidrocarburos, ¿ya? Ahorita no solamente reconocer nada más, ¿ya? ¿Sí? ¿Está claro? Chévere. Mira, ejercicio de aplicación, para que sepan. Ajá. Acá dice, la polaridad del enlace carbono-flúor o carbono-oxígeno es muy débil, apreciable, muy elevada, no se considera, etcétera. A ver, ¿qué es la polaridad? Regresamos un poquito, ¿ve? A lo que hemos visto enlace químico el año pasado, ¿no? ¿Sí? Hemos dicho que la polaridad es la fuerza que tiene justamente un enlace covalente. Y eso se ve con la electronegatividad. Acá como el carbono y el flúor, ¿no? El flúor es el más electronegativo, pues ya que es un halógeno. El carbono, oxígeno, el oxígeno es un, ¿no? Es un elemento que está en grupo 6A, es un anfígeno. Ellos tienen elevada justamente electronegatividad. Por lo tanto, también tiene elevada polaridad. ¿Ok? Ahí está. La respuesta, ¿cuál sería? La alternativa C. Acuérdense eso, ¿sí? Ah, ya, profe. Chévere. Ya, el material lo voy a subir, no te preocupes. La reacción que produjo por primera vez la urea o carbodiamida o dicarboamida, como quieran llamarle, por Freire y Waller. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? A ver. Muy bien. El cianato de amonio. Ahí está. Bueno, este tienes que aprenderte de memoria, ¿no? La alternativa, la C, ¿ya? Sí, vamos por acá. Alternativa, caramba. C. Ya está. Sí, este cianato de amonio se obtuvo urea, ¿no? El NH22CO. O NH2CO, NH2 también se puede colocar así. Ahí, ya está. A ver, en la 3, como platicando, así te voy a poner la práctica y la tareita, ¿ya? Sencillo. Tiene que todavía hasta el sábado, no hay problema. Hasta el domingo, compa, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos carbonos primarios y secundarios hay? A ver, vamos a contar los primarios. Este sería primario, ¿sí o no? Primario. ¿Por qué? Pues se lanzó una vez cuántos carbonos. Este también, primario. Este también, primario. Van 3, ¿ah? Este acá, primario. 4. Este también, primario. 5. Este también, primario, profe, 6. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos Es la C. primarios. Puede ser 6, la creo. A o puede ser la C, ¿sí o no? La C, la C, la C. A ver, este carbono que será 1, 2, 3, 4. Cuaternario, ¿no? ¿Sí o no? Pero no te pide. Ah, nada que ver. ¿Este carbono qué es? 1, 2. Secundario, ¿sí o no? Este carbono es secundario. ¿Este qué será? Cuaternario, ¿no? 1, Cuaternario. 2, 3, 4. Cuaternario. ¿Cuántos carbonos primarios hay? 6. Secundarios, 1 nada más, ¿no? Terciarios, 0. Cuaternarios, 2. Pero te pide solamente primarios, secundarios y terciarios. Primarios hay 6, secundario 1, ¿no? Y terciario no hay ninguno, 0. La respuesta, ¿cuál La A, sería? la alternativa. Sí, la alternativa la A. ¿Se dieron cuenta, sí o no? Sí, Ya profe. está. A ver, a ver, a ver. Chévere. Ya. Voy a hacer unos cuantos, pero no. A ver, acá te habla de hidrógenos. H, ¿qué es? Hidrógeno primario, secundario y terciario. O sea, primero tengo que hallar los carbonos primarios, secundarios y terciarios para saber hidrógenos primarios, secundarios y terciarios. Los hidrógenos primarios, ¿dónde están? En los carbonos primarios, obvio, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tenemos primero que buscar los carbonos primarios, secundarios y terciarios, ¿ya? Y después contamos los hidrógenos que tiene, y sería la respuesta. Ya, primero descartamos el enlace doble. ¿Por qué? Los tipos de carbono, ¿no? Que hemos visto primario, secundario, terciario y cuaternario, les vuelvo a indicar, si quieren apúntenlo ahí, solamente son para estructuras saturadas. O sea, quiere decir que como acá es doble, es insaturado, porque enlace múltiple, este carbono lo tacho y este carbono también lo tacho. Estos dos carbonos involucrados al enlace doble no son nada. No son ni primario, ni secundario, terciario, cuaternario. Acuérdense de eso, está en los libros de orgánica. Esto solo pasa cuando tienen doble enlace. Doble o triple, ¿no? ¿Sí? Cuando es enlace Ah, ya. múltiple. Múltiple, doble o triple. ¿Ya? O sea, este carbono y este carbono tachados. ¿Sí? ¿Qué es el resto, sí o no? Ya, ¿este qué sería? Primario, profe. Primario, ¿Este carbono será? primario, ¿Este acá? primario, ¿Este acá? primario. Primario. ¿Y este acá? Uno, Yo, Secundario. dos. secundario. Secundario.
Este acá, 1, Terciario. 2, 3, terciario. Este acá, 1, 2, 3, 4, Cuaternario. cuaternario. Cuaternario no me interesa. Me interesan los primarios, los secundarios y terciarios. De acá tengo 1, 2, 3, 4 carbonos primarios, ¿sí o no? Pero ¿cuántos hidrógenos primarios hay? Acá hay 3, 6, 12. 9, 12. Te preguntan los hidrógenos, ¿no? Total hay 12 hidrógenos primarios, ¿está ahí? Pero después es la B, la D o la E. Esto es la A y la C descartados. Ahora vamos a secundario. Secundario solamente es esto, ¿sí o no? Ya, ¿cuántos Sí. hidrógenos tiene? 2. 2. 2 hidrógenos, profe. Profe, Ah, no, bueno. ya, no hay. Ah, hay que corregirme. ¿Sí? Y este acá es terciario, ¿sí o no? ¿Cuántos hidrógenos tiene? Sí. 1. 1. 1. Y como tiene este 1, esto voy a corregir acá ya. ¿Sí? Acá tendría que colocar ¿cuánto? 2. 2. Pero los hidrógenos primarios tienen que ser 12 y dice Sí, 9. profe. Ahí Chuco tendré. Franco, ¿no? Un error. Aquí le pongo. Cambia el 9 por el 12. Aquí le pongo 2. Ya. Un Nada, error, que va a ser. grave, grave. Ya está. Sí. El tipeito. Ya. Ahí tenemos entonces 12 primarios, hidrógenos primarios, 2 hidrógenos secundarios, un hidrógeno que es terciario, ¿sí o no? Además, el carbono cuaternario no tiene hidrógeno, ¿no? Así que no se cuenta, pues, para nada, ¿no? ¿Sí? ¿Está ahí? Ya está, ya. De la respuesta sería esta acá, hay 12 hidrógenos primarios, 2 hidrógenos secundarios y un hidrógeno terciario. ¿Está ahí? Y la 5 y última, ahí, al ojo. Tipo, ¿cuántos primarios hay ahí? Ya, cartamos el... Acá hay 1, 2, 3, 4. 4. ¿Cuántos secundarios? 1 creo. ¿Cuántos terciarios? 1 creo. 1. Uno. ¿Cuántos cuaternarios? 1. 1. Este acá no cuento, ¿sí? Sería entonces 4, 1, 1, 1, ¿no? ¿Hay 4, 1, 1 o no? Error. No, no hay. 4, 1, 1, acá 2. hay 2. Ya. La respuesta sería la alternativa E. Sí. Ahí No, sí no, sería la no, no. alternativa E. ¿Ya? Bueno, hasta ahí nada más nos quedamos. Falta más por practicar, pero lo vamos a hacer la siguiente semana. Esto lo voy a subir entre un momento, ¿ya? ¿Sí? Pero ya entendieron la figura, ¿no? ¿Cómo es? Sí, profe.